Para investigar sobre filosofía latinoamericana, nosotras elegimos a Sor Juana Inés de la Cruz, ya que nos pareció muy novedoso ver a una mujer dentro de la filosofía. Para comprender el pensamiento de Sor Juana Inés de la Cruz, requerimos, en primera instancia, introducirnos brevemente en su biografía y contexto, aunque de manera tangencial, en el occidente del siglo XVII, de cuya influencia no está exenta. Ella nació en San Miguel de Nepantla, Estado de México, el 12 de noviembre de 1651, aunque según algunos fue 1648, pero retomamos la primera fecha, que es la más aceptada. Murió en 1695 mientras ayudaba a sus compañeras enfermas de cólera, mal que azotó a México en esos años. Como escritora mexicana, se ha considerado la guía más importante de las letras hispanoaméricas del siglo XVII. Aprendió a leer a la corta edad de 3 años, escribió su primera novela a los 8, a los 14 fue dama de honor de Leonor Carreto, esposa del virrey Antonio Sebastián de Toledo. Desde la infancia encuentra su refugio en la poesía, aprovechando la única herencia de su abuelo, libros de clásicos españoles, los que leyó con avidez. Aprendió latín y su dominio la llevó a ampliar sus conocimientos, al estudiar ciencias. Llamó su atención a la filosofía y se orientó hacia ella a entrar al convento. En 1667 ingresó a un convento de las Carmelitas Descalzas de México. Allí se mantuvo únicamente durante 4 meses. Lo abandonó por problemas de salud, pero más tarde ingresó de manera definitiva al convento del Orden de San Jerónimo. Su pasión siempre fue la lectura, el conocimiento, la poesía, tanto que su celda se volvió un importante punto de encuentro con poetas e intelectuales como Carlos de Sigüenza y Góngora. De esa manera, su habitación se tornó un verdadero laboratorio científico. Allí compuso piezas musicales y escribió una amplia obra que abarcó distintos géneros que van desde la poesía y el teatro. Consideramos que los conventos de esa época no tenían nada que ver con los encierros de los conocidos conventos de clausura del pasado siglo y principios de este. Tales circunstancias permitían que Sor Juana tenga cierta movilidad y por tanto seguir sosteniendo relaciones de estudio y de amistad. La poetisa mexicana tuvo una formación académica y bagaje cultural bastante amplio y diverso, cuyo conocimiento universal nos permite suponer que su pensamiento es complejo e integral, e incluso nos sugiere que trasciende los límites de su época. Por tanto, examinar su pensamiento nos lleva a preguntar, ¿ella es solo un pretexto para entender el pensamiento loso de la época virreinal? ¿O es este último el que nos permite comprender la cosmovisión de nuestra poetisa? Es, sin duda, más compleja la interrelación e influencia de ella con su entorno y circunstancias sociales. Tienen que entenderse en términos de una articulación dialéctica de texto y contexto. Se habla mucho de la influencia que tuvo en los grandes pensadores, por ejemplo Góngora y Calderón, en el campo de la literatura, entre otros. Sin embargo, habría que preguntarse también si ella, a su vez, influyó en el pensamiento de su época y en qué sentido lo hizo. Pues una mujer con esas cualidades no puede ser solo resultado de sus circunstancias. Sin duda, influye también en su entorno y en sus colegas, sobre todo la convergencia de tiempo y espacio que tuvo con ellos. El pensamiento de Sor Juana expresa la influencia de un proceso de transición. Se encuentra entre el escolasticismo, cuya base se sustentaba en la razón y la fe, y por otro lado el nacimiento de la ciencia moderna o el saber moderno, como algunos lo llaman. Por ello podemos decir que su cosmovisión oscila entre lo antiguo y lo nuevo, observándose frecuentemente los vaivienes entre el uno y el otro, las influencias teológicas de la época medieval y al mismo tiempo que las de algunos pensadores modernos. Hay al respecto dos posturas controversiales. Aquella que sostiene que sus ideas se encuentran en un punto coyuntural de transición y la que dice que es más bien un pensamiento incipiente moderno. Personalmente me adhiero a la primera. Sin embargo, tal posicionamiento me parece irrelevante, dada la complejidad que es inherente
a un pensamiento que se sitúa en un punto crucial de transición. Como difícil es la aventura de explorar una cosmovisión tan compleja como la de nuestra poetisa mexicana, no solo por la complejidad de su contexto sociocultural e histórico, sino también y fundamentalmente por su pensamiento en sí mismo, que en términos literarios y filosóficos está preñado del estilo barroco. El caso de Sor Juana no es la excepción. Más allá de los matices de opiniones, ella es sin duda no solo hija de su tiempo, sino también de Occidente. Comprender su pensamiento desde la lectura filosófica supone evidenciar los principios que sostiene una manera de entender el mundo. El contexto histórico en el que vivió Sor Juana fue una época en la que España era quien gobernaba México como una de sus colonias. Por tanto, quien regía era el virrey como correspondiente del rey español, teniendo como formas de organización a la audiencia y el cabildo. Es precisamente en estos tiempos cuando España culmina su hegemonía sobre Europa. En el país se mezcló la cultura indígena con la española. Ambas poseían un profundo sentido religioso, de ahí que se fusionaran sus elementos en la relación a ritos, leyendas y antiguas creencias que conformarían más tarde una nueva cultura. Los indígenas participaron en la construcción de los templos y otros edificios, cuyas estructuras poseían la influencia de diferentes corrientes que determinaron su estilo arquitectónico. Asimismo, la Iglesia cambió el lenguaje, la estructura de los mismos poblados, las costumbres culturales y artísticas, empezando de esa manera el proceso de mestizaje o sincretismo, cuyo resultado fue el México actual. Este periodo colonial es de relevancia no solo para México como nación independiente, sino también para la historia de Occidente, porque a partir de ahí América empezó a ser parte del mundo que los europeos habían conocido hasta entonces. Es en este contexto que pensadores como Sor Juana Inés de la Cruz expresaron su aspiración por la construcción de una sociedad como valores propios, pues ella era una mujer que no estaba de acuerdo con el estado de cosas de la sociedad que le tocó vivir. Como parte de este proceso, se estiman algunos logros en el campo de arte, con marcada influencia del barroco que se encontraba en auge en esos momentos. Así también el uso de símbolos religiosos, como el de la Virgen de Guadalupe, cuyo arraigo sigue siendo fuerte actualmente, trascendiendo incluso los ámbitos locales y nacionales. La cultura a lo que asiste Sor Juana Inés de la Cruz es el resultado sincrético de dos maneras de pensar el mundo. La indígena, por un lado, cuya visión era más orgánica, y la occidental, que suponía la existencia de un Dios separado del ser humano. Ese es su contexto histórico y filosófico, seguramente por eso proyecta en su obra la riqueza y complejidad de un pensamiento que se construye a partir de dos cosmovisiones hasta cierto punto polarizadas. A pesar de que defendía contundentemente el derecho de las mujeres para aprender igual que los hombres, al parecer la respuesta de Sor Filote de la Cruz le afectó tanto que decidió vender su biblioteca y todo lo que en ella había. Lo obtenido lo donó y se dedicó completamente a la vida religiosa. Tal poder tuvieron los consejos del obispo de Puebla que hicieron que diera un giro radical en su vida. Esto no da una idea de la influencia de los hombres en esa época y la lucha contracorriente que debió significar para una mujer como Sor Juana Inés de la Cruz. No obstante, nos legó una de las obras más complejas y representativas de la época. Como una gran escritura barroca, supo transustanciar esos elementos según lo pedía en el momento literario, la situación epocal cultural. Sin corromperlos, les da un ser nuevo, novedoso, original. Se conjuntan en ella el ansia de preservación de lo antiguo, característico del humanismo renacentista, y el vértigo creativo del barroco. Juntos en su imaginación y en su inteligencia, le llevan a producir y a invitar un mundo simbólico. Para poder apreciar más en particular las influencias filosóficas que se hallan en Sor Juana, son varias las que concurren hacia ella. Por un lado se encuentran la inevitable escolástica, la línea oficial de la colonia, sobre todo en el sendero de Santo Tomás de Aquino, el tomismo.
Esa vertiente está cargada de la tradición de Aristóteles y los desarrollos que añadió el Aquinate, recogiendo muchas otras cosas de la Edad Media. También está la filosofía hermética, la cual había sido fomentada mucho en el Renacimiento y era un eclecticismo muy fuerte, que pretendía reunir enseñanzas que se habían desplegado desde lo más remoto antigüedad a partir del mitológico Hermes Trismegístico de Egipto. Pero más bien era un conglomerado de doctrinas neoplatónicas del helenismo, como fue mostrando por Isaac Casaubon ya en el año 1614. Finalmente, pueden señalarse rasgos de incorporación de la modernidad, sobre todo de Descartes, quien era estudiado, entre otros, por el amigo de Sor Juana, el catedrático de Matemáticas y Astronomía en la Universidad Mexicana, don Carlos de Sigüenza y Góngora. Tenemos así tres corrientes principales que a su vez agregan otras corrientes, a saber, tomismo, hermetismo y racionalismo cartesiano. Tal vez este último y el cartesiano pimentó a Sor Juana de cierto escepticismo muy acorde con el criticismo de la filosofía francés iniciador de la modernidad. Una cosa que llama mucho la atención es que en las bibliografías se reportan unas súmulas de lógicas escritas por Sor Juana que ahora están perdidas. Es lástima que no se conserve esa obra lógica de la monja, ya que nos mostraría muy a las claras su vena escolástica, pues no había nada más escolástico que las súmulas. Eran estas unas compendios, de ahí su nombre, proveniente en latín de súmulas o pequeñas sumas. Uno de los movimientos filosóficos de los que se inspiró Sor Juana Inés de la Cruz es la escolástica, el cual es el movimiento filosófico y teológico que intentó utilizar la razón, en particular la filosofía de Aristóteles, para comprender el contenido sobrenatural de la revelación cristiana. Sor Juana Inés de la Cruz toma esta línea filosófica, ya es que es la oficial de la época de la colonia, época en la cual vivió Sor Juana. El principal referente para esta filósofa fue Santo Tomás, que a su vez estaba influenciado por San Agustín, Platón y Aristóteles. Uno de los temas que podemos relacionar entre Sor Juana y la escolástica es el hombre y el conocimiento. Si bien estas ideas forman parte de la escolástica, fueron tomadas principalmente de Platón y Aristóteles. Además de los 5 sentidos que todos conocemos, Sor Juana nombra en su libro El primer sueño 4 sentidos internos: el sentido común, la fantasía, la cognitiva y la memoria sensitiva. El sentido común no es lo que entendemos hoy en día, sino que era el sentido que le daba unidad a los datos de los sentidos propios, que eran los 5 ya sabidos. A la fantasía, Sor Juana la ve como una especie de pintor. Esto lo podemos ver en uno de sus poemas donde dice: así ella, sosegada, iba copiando las imágenes de todas las cosas, y el pincel invisible iba formando de mentales sin luz, siempre vistosos colores, las figuras. Cuando hablamos de cogitativa y estimativa, hacemos referencia a la inteligencia. Sor Juana equivoca un poco el nombre de la cogitativa y la llama estimativa, que era más bien el nombre con el que se designaba esta facultad a los animales. El hombre tenía cogitativa y los animales estimativa. La cogitativa era muy importante, pues se dedicaba a percibir las representaciones que no eran captadas por los sentidos. Por último, la memoria sensitiva era quien guardaba los reservorios de los datos obtenidos en los sentidos, tanto externos como internos. Otra idea que comparte Sor Juana y la escolástica es el conocimiento sensible e inteligible. Principalmente el conocimiento sensible e inteligible en la escolástica lo hemos representado por Aristóteles. Además, entre el conocimiento de Aristóteles y Sor Juana podemos ver que ambos incluyen el sentido común, la imaginación, la inteligencia cogitativa según Sor Juana, el entendimiento agente según Aristóteles y la memoria. Recordemos que entre el conocimiento sensible e inteligible era un proceso descrito por Aristóteles que comenzaba cuando el hombre, con sus 5 sentidos externos, captan la sustancia de materia y forma, con los sentidos externos. Luego, con el sentido común, unifica las cualidades captadas.
y con la imaginación elabora una imagen, que con la memoria la retiene. Esa imagen es captada por el entendimiento agente que abstrae lo universal, es decir, la forma, que luego se transforma en un entendimiento paciente, que es donde conocemos lo universal. Otro punto de contacto entre Sor Juana y la escolástica es la información falsa y los silogismos falsos. Por su parte, Sor Juana habla de la información falsa, mientras que Aristóteles habla de los silogismos falsos o las falacias. Para ambos autores era muy importante erradicar la información falsa y las falacias, ya que así se cometían errores en los conocimientos. Cuando Sor Juana habla de información, se refiere a la percepción de las formas de las cosas en el alma. Cuando habla de información falsa, ella hace una referencia en su poema a información embrión, que está confeccionada por conceptos imprecisos y falsos. Otro punto de contacto entre la escolástica, principalmente las ideas de Aristóteles y Sor Juana, es la metafísica. La sustancia es la esencia que no varía en el ente. Por su parte, el accidente es quien le da particularidades al ente, pero sin cambiar la sustancia. Aristóteles decía que los accidentes eran 6: la cantidad, la cualidad, la relación, la acción, el tiempo y el lugar. Por su parte, Sor Juana dice que los accidentes son 9: cantidad, cualidad, relación, acción, pasión, lugar, tiempo, situación y hábito. Cuando hablamos de metafísica, ambos filósofos, Aristóteles y Sor Juana, la conciben como el camino del conocimiento. Para poder hacer el camino del conocimiento, ambos filósofos dicen que se debe hacer por reducción. Es decir, tomar un problema o situación y empezar a pensar cuáles son sus causas principales hasta llegar a una respuesta, y después de ahí empezar a hacer conocimiento universal. En numerosos momentos de los escritos de Sor Juana podemos ver que habla del alma, así también como habló Aristóteles, el cual entendía que era el principio que daba la vida al cuerpo. Así también, ambos autores hablan de 3 tipos de alma, en donde cada una incluye las inferiores, llegando el alma humana a ser tripartita. Entre los 3 tipos se pueden distinguir la vegetativa, la sensitiva y la racional. La vegetativa la tenían las plantas, que se encargan de las funciones de alimentación y reproducción. El alma sensitiva, además de tener las capacidades del alma vegetativa, tiene además las funciones del conocimiento sensible, apetitos y movimientos. Y por fin, el alma humana es racional. Posee entendimiento y posee la voluntad. Además, cuando se habla de alma humana, se habla de voluntad y valor moral, que está muy relacionado a lo que constituyen los hábitos. Sor Juana decía que las costumbres engendraban los hábitos. ¿Y cuáles son los tipos de hábitos? Tenemos las virtudes, que son concebidas como buenas, y los vicios, que son concebidos como malos. Además, esto también era planteado por Aristóteles. El último punto de contacto entre la escolástica y Sor Juana es Dios. Aquí podemos ver la influencia de las ideas de Aristóteles y de Santo Tomás. Cuando hablamos de Aristóteles podemos ver que la idea es que Dios es la causa final de todas las cosas. Aristóteles había planteado que la causa final, una causa extrínseca, es a donde tendemos. Sor Juana lo menciona en uno de sus escritos. En una parte de su poema trata a Dios como la causa final hacia donde tienden todas las cosas, en el segmento que dice: y a la causa primera siempre aspira, céntrico punto donde recta tira la línea, si ya no circunferencia, que contiene infinita toda esencia. Cuando Sor Juana habla de esencia, hace referencia también a un punto de Santo Tomás, donde decía que Dios es, no es que Dios existe, sino que Dios es. Esa es la esencia de Dios, el ser. Otro punto de contacto que comparte Sor Juana y Santo Tomás es el conocimiento de Dios. Mientras que Sor Juana lo planteaba en el sueño, porque se separa el alma del cuerpo y es una abstracción
que por otra parte es una especie de revelación como la que daba Dios a los profetas por medio de un ángel o espíritu puro. Por su parte, Santo Tomás nombraba 6 vías de conocimiento de Dios: el movimiento, la eficiencia, la contingencia, el grado de perfección y la finalidad. El hermetismo es una doctrina religiosa y filosófica que se basa en una serie de textos que se le atribuyen al griego Hermes Trismegisto. Sor Juana Inés de la Cruz recibe esta doctrina sobre todo a través de Athanasius Kircher, un erudita jesuita. Hay varios temas herméticos en sus poemas, principalmente en el Primero Sueño. En el Primero Sueño se puede ver el influjo renacentista y el de Pico de la Mirandola cuando se habla del microcosmo. El microcosmo toma al hombre como una unidad, como un mundo pequeño que refleja el universo completo. Para Demócrito, Platón y Aristóteles, el hombre es un microcosmo, y para Aristóteles, lo que ocurre en el hombre puede ocurrir en el resto del universo. El motivo del sueño es hermético, ya que separa el alma del cuerpo. En este texto podemos ver una influencia de Platón, ya que para él el alma está completamente separada de la materia, es decir, el cuerpo, porque el alma pertenece al mundo de las ideas. La modernidad es la filosofía desarrollada durante la Edad Moderna y asociada con la modernidad. Se la conoce también como Edad de la Razón. Un rasgo de modernidad en Sor Juana Inés de la Cruz es la manera de cómo el propio Primero Sueño trasciende el hermetismo hacia el racionalismo. Se cambió el medio de conocimiento, se pasó de la intuición al raciocinio deductivo. Este tipo de razonamiento fue descrito por primera vez por Aristóteles. El razonamiento deductivo es una forma de razonamiento que va del todo a las partes, es decir, intenta extraer de una verdad universal otra particular. Puede ser de 3 clases: categórico, hipotético o disyuntivo, atendiendo al tipo de juicio por la relación que le sirva de punto de partida. Al escepticismo se lo encuentra de forma muy sutil en algunos de sus poemas. No era un escepticismo fuerte, sino que era más un escepticismo académico o dubitativo, centrado en la duda, y por lo mismo menos radical, como el que podemos ver en Descartes con su Duda Metódica. En uno de sus textos hace alusión a la contraposición clásica entre Heráclito y Demócrito, asegurando que ambos tenían razón de cierta manera. De Descartes también agarra la inquietud cartesiana del continuo desacuerdo entre los filósofos, con los cuales Descartes criticaba los fundamentos de la filosofía y en el que aseguraba que solo con matemáticas se llegaba a algo claro, pero también parece tratarse de una actitud lúcida. En el Primer Sueño, Sor Juana Inés de la Cruz menciona los átomos y los espíritus vitales. Esta idea venía de los griegos, pero fue subrayada con Descartes y Gassendi en la idea de corpúsculos básicos. Para Sor Juana, los espíritus vitales parecen corresponder a los espíritus animales, que para Descartes son partículas sutiles de sangre que pasan del corazón al cerebro y mueven la glándula pineal para que ésta envíe información al alma, o bien reciben los movimientos de la glándula y se mueven a través de los nervios para producir las respuestas de los diferentes músculos de nuestro cuerpo. Finalmente, después de haber visto todo sobre la filosofía de Sor Juana Inés de la Cruz, la cual fue una gran filósofa latinoamericana, y respondiendo en pregunta número 1 de la guía, nosotras no creemos que es una filosofía latinoamericana. Para nosotras no existe la filosofía latinoamericana, ya que para que un pensamiento o dogma sea considerado filosofía debe ser universal, es decir, que sea válido para todos los entes y en todas partes del universo. Además de lo que ya mencionamos de por qué creemos que no hay filosofía latinoamericana, nosotros también pensamos esto, ya que vemos que la filosofía de Sor Juana es más que nada una toma de ideas de filósofos anteriores que entre sí encajaban y formaban un nuevo sistema filosófico, pero que no era original, porque como vemos, cada idea de Sor Juana estaba basada en la filosofía antigua aristotélica, el neoplatonismo, la escolástica, la hermética y algunas ideas de la modernidad.
Por eso nosotros creemos que la filosofía latinoamericana no existe.